Descubrí que mi marido pastor me engañaba con la cantante de la iglesia. Y cuando sepáis cómo lo descubrí, cuál fue mi venganza, bueno, vais a entender por qué digo que fue épica. Pero antes de contaros esta historia que cambió mi vida para siempre, decidme en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estáis acompañando hoy? Me encanta saber de dónde vienen las personas que comparten conmigo estos momentos. Mi nombre es Carmen, tengo 52 años y durante 18 años de mi vida creí estar viviendo un cuento de hadas. Hoy, a los 52, puedo decir que a veces los cuentos de hadas se revelan como pesadillas, pero también que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos. Y si os quedáis conmigo hasta el final de esta historia, vais a descubrir cómo una mujer puede transformar la mayor traición de su vida en la mayor lección de dignidad y fuerza. Imaginad la siguiente escena. Un martes de abril, 7 de la mañana. Me despierto y mi marido ya no está en la cama. Escucho la ducha funcionando y pienso, qué raro, él nunca se levanta tan temprano. Cuando bajo a preparar el desayuno, veo su móvil olvidado en la mesa de la cocina. En aquel momento, yo no sabía que aquel aparato negro y sencillo iba a revelar 20 meses de mentiras, engaños y una doble vida que jamás habría imaginado. Pero ¿sabéis lo que más me impactó? No fueron los mensajes apasionados que intercambiaba con ella, no fueron las fotos íntimas, fue descubrir dónde se encontraban y cuándo empezó esta historia. Pero tranquilas, vamos por partes, porque esta historia tiene giros que ni yo misma podía imaginar. Antes de contar cómo descubrí todo, necesito que me conozcáis un poco mejor. Soy Carmen, como os he dicho, casada hace 18 años con Alejandro, que es pastor de nuestra comunidad evangélica aquí en Sevilla. Tenemos 2 hijos, Lucía de 16 años y Diego de 14. Durante todos estos años siempre fui la esposa entregada, esa que estaba a su lado en cada culto, en cada evento de la iglesia, en cada momento importante de nuestra comunidad. Alejandro siempre fue un hombre admirado. ¿Sabéis esos pastores que todo el mundo mira y piensa, qué hombre de Dios, qué familia bendecida? Era exactamente eso. Él predicaba sobre fidelidad, sobre el amor en el matrimonio, sobre honor e integridad. Me sentía orgullosa a su lado. Realmente creía que había sido bendecida con un marido íntegro y una familia sólida. Nuestra rutina era predecible pero cómoda. Él se levantaba a las 7, desayunábamos juntos, él iba a la iglesia para los asuntos administrativos y yo me ocupaba de la casa y de los niños. Los martes y jueves tenía reuniones con el liderazgo. Los domingos, claro, era día de culto. Una vida sencilla, pero que yo pensaba que era genuina. Pero ya sabéis cómo es esto. A veces, la vida nos prepara sorpresas que nunca esperamos. Y esa sorpresa llegó en forma de Esperanza, la nueva cantante de nuestra iglesia. Esperanza llegó a nuestra comunidad hace 2 años. Una mujer guapa, de 34 años, casada con Miguel, que también frecuentaba nuestra iglesia y tocaba la guitarra en el grupo de alabanza. Tenía una voz preciosa, realmente un don. Cuando Alejandro la invitó a ser la cantante oficial de los cultos, me alegré. Pensaba, qué bien, nuestra iglesia está creciendo, estamos recibiendo gente con talento. Lo que no me di cuenta, o mejor dicho, lo que elegí no ver, fueron las pequeñas señales que empezaron a aparecer. Alejandro comenzó a llegar más tarde a casa después de las reuniones. Decía que estaba hablando con el liderazgo sobre proyectos de la iglesia. Empezó a usar el móvil con más frecuencia, siempre boca abajo en la mesa. Cuando sonaba, se alejaba de mí para contestar. Pero ya sabéis cómo es esto cuando confías plenamente en alguien. Te inventas explicaciones para todo. Está trabajando más por la iglesia, tiene más responsabilidades, es normal que un pastor tenga muchas llamadas. Yo lo justificaba todo porque simplemente no podía concebir que Alejandro pudiera engañarme. Un pastor, mi marido desde hace 18 años, el padre de mis hijos. Ahora viene la parte que no os vais a creer, y que fue la primera señal real de que algo iba mal. Esto pasó 4 meses antes de que descubriera toda la verdad. Era un viernes, y yo estaba en la cocina preparando la cena, cuando Alejandro llegó a casa con un perfume diferente. No era su colonia, era un perfume femenino, dulce, floral. Cuando me dio un beso de «hola», noté el olor claramente. Le pregunté «¿qué perfume es ese?». Se puso colorada al momento y dijo «ah, debe ser de doña Carmen, me dio un abrazo hoy cuando fui a visitarla al hospital». Doña Carmen tiene 78 años. Gente, ¿creéis que usa un perfume juvenil y seductor? Pero me tragué esa explicación, como una tonta. La segunda señal llegó 2 semanas después. Alejandro empezó a ir al gimnasio.
Así es. A los 45 años, después de 18 años de matrimonio, decidió que quería cuidar mejor su cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Se compró ropa de deporte, zapatillas nuevas, y empezó a ir 3 veces por semana. Llegaba sudado, cansado, contándome los ejercicios que había hecho. Al principio hasta me pareció bien. Pensaba, qué bueno que se esté cuidando. Pero después de algunas semanas noté que estaba realmente más definido, más presumido. Empezó a usar cremas en la cara, a cuidarse más el pelo. Para una mujer de 50 años que llevaba casada casi 2 décadas, ver al marido de repente cuidándose tanto fue extraño. Pero lo que realmente debería haberme alertado fue el cambio en nuestra relación íntima. Alejandro, que siempre había sido cariñoso conmigo, empezó a estar distante. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, estaba siempre cansado, siempre con la cabeza en otra parte. En la cama entonces, bueno, os podéis imaginar. De repente, el hombre que lo compartía todo conmigo se había convertido en un extraño. Y hay otra cosa que necesitáis saber para entender lo ciega que estaba. Esperanza y su marido, Miguel, empezaron a frecuentar nuestra casa. Así es, venían a cenar con nosotros, participaban en nuestras barbacoas de domingo. Esperanza hasta ayudaba a poner la mesa y fregar los platos. Era simpática conmigo, hablaba con los niños, parecía genuinamente interesada en nuestra familia. Imaginad la escena. Yo cocinando para la amante de mi marido, sirviéndole la cena en mi tesa, mientras ella me sonreía y me llamaba hermana en Cristo. ¿Y Alejandro? Alejandro hablaba normalmente con Miguel. Discutían de fútbol, hablaban de la iglesia, como si no pasara nada. ¡Qué frialdad! ¡Qué capacidad para fingir! Pero yo aún no sabía nada. Aún creía que éramos una familia feliz, que Esperanza y Miguel eran una pareja amiga, que Alejandro era el marido fiel y pastor íntegro que yo pensaba que conocía. Y entonces llegó aquel martes de abril, el día que cambió todo, el día que el teléfono olvidado en la mesa de la cocina reveló 20 meses de mentiras. ¿Pero queréis saber cuál fue el primer mensaje que vi? ¿Queréis saber dónde se encontraban? Y sobre todo, ¿queréis descubrir cómo transformé ese descubrimiento devastador en la venganza mejor planificada de mi vida? Porque os garantizo, cuando una mujer de 50 años descubre que la han engañado durante 20 meses, no monta un escándalo, no llora, no se desespera, planifica. ¿Y mi plan? ¡Ay! Mi plan fue perfecto. Pero para que entendáis la dimensión de mi venganza, primero necesitáis conocer todos los detalles del engaño. Necesitáis sentir lo que yo sentí cuando descubrí no solo que Alejandro me engañaba, sino cómo me engañaba, dónde me engañaba y, sobre todo, durante cuánto tiempo me habían tomado por idiota en mi propia casa. Entonces, vamos a aquel martes que lo cambió todo. Alejandro estaba en la ducha y yo estaba en la cocina preparando el desayuno cuando vi su móvil parpadeando en la mesa. Había llegado un mensaje. Yo siempre respeté su privacidad. Al fin y al cabo, un pastor recibe muchos mensajes de gente de la iglesia pidiendo oración, consejo, ayuda. Nunca tuve motivo para desconfiar. Pero esta vez fue diferente. El aparato siguió parpadeando. Llegaban más mensajes. Y entonces vi el nombre en la pantalla. Espe, mi vida. Espe, mi vida. Gente, ¿os podéis imaginar el shock? Mi corazón se paró durante algunos segundos. Pensé, no puede ser lo que estoy pensando. Debe ser alguna esperanza de la iglesia, alguna señora mayor, y él la habrá guardado así cariñosamente. Pero cuando cogí el teléfono y vi el mensaje en la previsualización, «Buenos días, mi rey, he soñado contigo toda la noche. No puedo esperar a verte esta tarde». Gente, tuve que sentarme. Se me aflojaron las piernas. La ducha aún estaba funcionando. Alejandro aún estaba cantando arriba. Sí, cantaba en la ducha. Siempre cantó himnos. Y yo allí, sosteniendo la prueba de que mi vida era una mentira. Pero ¿sabéis lo que hace una mujer experimentada en esa situación? No grita, no corre a confrontar, investiga. Porque yo necesitaba estar segura, necesitaba saber el alcance de aquel engaño. Entonces, con las manos temblando, desbloqueé el móvil. ¿La contraseña? Nuestra fecha de boda. Qué ironía, ¿verdad? Lo que vi en los mensajes entre ellos me dejó con náuseas. No eran solo mensajes cariñosos, eran conversaciones de una pareja enamorada.
Él la llamaba princesa, mi amor, mi vida. Ella lo llamaba mi rey, amor de mi vida, mi hombre. Hablaban de la nostalgia, de encuentros, de planes de futuro. Y lo peor, hablaban de mí. Así es, de mí. Leí mensajes donde Alejandro decía que la situación en casa estaba complicada, que yo estaba más fría últimamente. Mentira descarada porque el que estaba distante era él. Esperanza respondía diciendo que entendía su posición, que sabía que él necesitaba mantener las apariencias por la iglesia, pero que pronto estarían juntos de verdad. ¿Queréis saber dónde se encontraban? En el despacho de la iglesia. Así es, en el lugar sagrado donde él atendía a los fieles, donde aconsejaba a parejas con problemas matrimoniales, donde oraba por las familias de la comunidad. Se encontraban allí las tardes de martes y jueves, exactamente los días que él decía tener reuniones con el liderazgo. Y hay más. Los fines de semana, cuando yo creía que estaba haciendo visitas pastorales, estaba con ella en un hostal en las afueras. ¿Un hostal? Mi marido pastor, que predicaba sobre santidad y pureza, se encontraba con su amante en un hostal barato en la carretera. La hipocresía era tanta que ni siquiera podía procesarla. Pero lo que más me impactó fue descubrir cuánto tiempo llevaba pasando esto. Los mensajes más antiguos que encontré eran de agosto del año anterior. ¡Agosto! O sea, hacía más de 7 meses que Alejandro me engañaba y yo como una imbécil preparaba la cena para él y para su amante en mi mesa. ¿Cuántas veces estuvo Esperanza en mi casa sabiendo que se acostaba con mi marido? ¿Cuántas veces me abrazó, me llamó hermana, me elogió mientras planificaba encuentros secretos con Alejandro? ¿Y Miguel? Pobre Miguel. Mientras tocaba la guitarra en la alabanza dominical al lado del hombre que engañaba a su mujer, no se enteraba de nada. Vi mensajes donde Alejandro y Esperanza hablaban de cómo Miguel era ingenuo y de lo fácil que era engañarle. Qué falta de carácter tenían los dos. Cuando paró la ducha, rápidamente volvió a poner el móvil en la mesa, exactamente como estaba. Alejandro bajó a desayunar, me dio un beso en la mejilla, ese mismo beso que me daba todos los días, y me preguntó cómo había dormido. Le respondí que todo estaba bien, le serví el café, me despedí como siempre hacía, pero por dentro estaba destrozada. ¿Os imagináis lo que es descubrir que toda tu vida es una mentira y tener que fingir normalidad? Lo que es sonreír a la persona que te está engañando desde hace meses y actuar como si no hubiera pasado nada. Fue el día más difícil de mi vida hasta aquel momento. Alejandro se fue a la iglesia como siempre, pero esa vez yo sabía que no iba solo. Sabía que a las 15 horas estaría encontrándose con Esperanza en el despacho pastoral. Sabía que se iban a besar, a abrazar, a hacer planes para el próximo encuentro, mientras yo me quedaba en casa cuidando de nuestros hijos. Los niños se fueron al instituto y me quedé sola con aquel conocimiento terrible. Lloré mucho aquella mañana. Lloré por la ingenuidad, por la confianza que deposité en Alejandro, por la familia que creí que tenía, por el matrimonio que pensé que era sólido. Pero después de llorar, hice algo que lo cambiaría todo. Porque tenéis que entender una cosa. Una mujer de 50 años ya no es esa chiquilla de 20 que va a montar un escándalo, gritar, romper todo. Una aprende a ser estratégica. Y me di cuenta de que tenía una ventaja. Ellos no sabían que yo sabía. Alejandro seguiría fingiendo ser el marido perfecto, Esperanza seguiría fingiendo ser mi amiga, y yo podría usar eso a mi favor. En los días siguientes, empecé a observar todo con otros ojos. Cada gesto de Alejandro, cada palabra, cada actitud, y descubrí tantos detalles que se me habían escapado. Como siempre revisaba el móvil antes de dormir, cómo se duchaba nada más llegar de los encuentros de liderazgo, cómo estaba más cariñoso conmigo después de esos encuentros, probablemente por la culpa. ¿Y Esperanza? El domingo siguiente a mi descubrimiento, allí estaba, cantando en la alabanza como si fuera la persona más santa del mundo. Cuando me vio, vino a saludarme con esa sonrisa falsa. «Hola, hermana Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué blusa más bonita?»
Le respondí educadamente, pero por dentro pensaba, hipócrita, estuviste con mi marido ayer por la tarde. Fue ese domingo cuando tomé una decisión. No iba a limitarme a confrontarlos. Eso sería demasiado simple, demasiado común. Alejandro podría negarlo, inventarse excusas, decir que estaba loca. Esperanza podría hacer lo mismo. Yo necesitaba pruebas irrefutables. Y sobre todo, quería que toda la iglesia supiera qué tipo de pastor tenían, qué tipo de cantante estaba dirigiendo las alabanzas. Entonces empecé mi investigación silenciosa. Todos los martes y jueves, cuando Alejandro salía para los encuentros, yo iba hasta la iglesia. Me quedaba aparcada en el lado opuesto de la calle donde no podían verme y observaba. Y lo confirmé. Esperanza llegaba siempre 20 minutos después que él. Entraban por la puerta trasera, que daba directamente al despacho pastoral. Se quedaban ahí 2 horas y después salían por separado. Alejandro salía primero. Esperanza esperaba otros 15 minutos para salir. Un día los vi salir juntos del despacho. Ella le pasó la mano por la cara, le arregló la camisa. Él le cogió la mano y le dijo algo que la hizo sonreír. Fue asqueroso ver esa intimidad, esa complicidad, sobre todo sabiendo que minutos después Alejandro llegaría a casa y me daría un beso diciéndome que la reunión había ido bien y que estaba cansado de tanto hablar con el liderazgo. Pero aún necesitaba más pruebas, porque confrontar a un pastor por adulterio no es broma, sobre todo cuando el amante también está casada y es miembro de la iglesia. Sabía que si no tenía pruebas sólidas, podrían inventarse cualquier historia, y al final yo sería vista como la esposa desequilibrada, celosa, que se inventaba cosas. Fue entonces cuando tuve una idea. Alejandro siempre dejaba el móvil cargando en la cocina por la noche. Empecé a levantarme más temprano y revisar los mensajes nuevos. Fotografié varias conversaciones con mi propio móvil. Conversaciones donde quedaban para verse, donde hablaban de sentimientos, donde planificaban momentos íntimos. Lo guardé todo en una carpeta secreta de mi teléfono. Y descubrí más cosas. Por ejemplo, que Alejandro se había comprado una tarjeta prepago para comunicarse con Esperanza los fines de semana. Encontré la factura escondida en su cartera. Descubrí que había abierto una cuenta en otro banco donde ingresaba dinero para los encuentros. Encontré extractos que mostraban pagos de hostal, restaurantes, hasta regalos que le compraba. El regalo fue la gota que colmó el vaso. Una pulsera de plata con un colgante en forma de corazón. Costó 180 euros. Gente, hacía años que Alejandro no me regalaba ni flores el Día de la Madre, diciendo que el dinero de la iglesia andaba justo, y se gastó casi 200 euros en una pulsera para su amante. Fue ahí cuando decidí que mi venganza no sería solo confrontarlos, sería mucho más grande que eso. Sería una venganza que jamás olvidarían, que toda la iglesia recordaría, que serviría de ejemplo para cualquiera que pensara hacer lo mismo. Pero para eso necesitaba elegir el momento adecuado, el lugar adecuado y, sobre todo, necesitaba tener valor. Porque una cosa es descubrir el engaño. Otra cosa es tener la fuerza para hacer algo con ese descubrimiento. Y vais a ver que una mujer madura, cuando decide reaccionar, no se anda con tonterías, va hasta el final. Y yo fui hasta el final de una manera que ni yo misma imaginaba que sería capaz. Pero antes de contarles cómo ejecuté mi plan, necesitan saber el último descubrimiento que hice, el descubrimiento que me dio la motivación final para hacer lo que hice, porque hasta entonces aún tenía un hilo de esperanza de que quizás Alejandro volviera a la razón. Pero cuando descubrí lo que os voy a contar en el próximo capítulo, bueno, ahí ya no hubo vuelta atrás. El último descubrimiento que hice fue el más devastador de todos. Era un jueves, 3 semanas después de que descubriera los mensajes. Alejandro había salido para uno más de sus encuentros de liderazgo. Y yo estaba organizando el armario cuando encontré, en el bolsillo de una camisa suya, un papel doblado. Era una ecografía,
Por un momento pensé que tal vez fuera de alguna mujer de la iglesia que había pedido oración por su embarazo. Pero cuando miré el nombre, Esperanza Ruiz García. Fecha, 3 semanas antes. Y en la prueba estaba escrito, gestación de aproximadamente 9 semanas. Gente, tuve que sentarme en el suelo del dormitorio. Esperanza estaba embarazada. Y si Alejandro llevaba esa ecografía en el bolsillo, significaba que el hijo era suyo. Mi marido no solo me engañaba, había dejado embarazada a su amante. ¿Os podéis imaginar? 18 años de matrimonio, 2 hijos criados juntos, y él iba a tener un hijo con otra mujer. Una mujer 18 años más joven, que frecuentaba mi casa, que cantaba en la iglesia donde él predicaba sobre familia y fidelidad. Pero ¿sabéis lo que más me indignó? Recordé una conversación de 4 años antes, cuando comenté sobre tener otro hijo. Alejandro dijo que no quería más hijos, que con 2 estaba bien. ¿Y ahora iba a tener un hijo con su amante? Fue en ese momento cuando cualquier resto de compasión murió completamente. Alejandro no se merecía ni una conversación, ni una oportunidad de explicarse. Se merecía ser expuesto públicamente, de la forma más humillante posible. Pasé todo el fin de semana tramando mi plan. Y entonces me vino la idea perfecta. El culto del domingo por la noche. Alejandro siempre hacía un momento de testimonios al final del culto. Era el momento perfecto para mi testimonio. Necesitaba ayuda para ejecutar mi plan, y sabía exactamente quién podía ayudarme. Mi hermana Cristina. Cuando le conté todo, incluyendo el embarazo, se puso furiosa. Carmen, este hombre necesita ser desenmascarado. Se está burlando de Dios y de la iglesia. Primero, necesitábamos pruebas físicas. Imprimí todas las conversaciones que había fotografiado. 52 páginas de mensajes entre Alejandro y Esperanza. Mensajes de amor, quedando para verse, hablando de mí y de Miguel, planificando el futuro juntos. Segundo, elegí el momento. El domingo siguiente, culto de la noche, que siempre tenía más gente. Quería que el máximo número de personas posible fuera testigo de mi revelación. El sábado por la noche, Alejandro llegó demasiado cariñoso. Trajo flores y dijo que quería hablar sobre nuestra relación. Probablemente Esperanza le había presionado por el embarazo, y él estaba ensayando cómo pedirme el divorcio. Fingí interés. Dijo que había estado reflexionando sobre nuestra vida, que tal vez necesitáramos evaluar nuestros caminos. Lenguaje de cobarde. Estaba preparando el terreno para dejarme, pero quería que yo tomara la iniciativa. Le respondí que yo también estaba pensando en nosotros y que el domingo por la noche podríamos hablar. Se quedó tranquilo y durmió plácidamente. Yo no pude pegar ojo. Llegó el domingo. Alejandro se despertó de buen humor. Desayunamos juntos. Para cualquier persona que observara, éramos una familia normal. Solo yo sabía que aquel sería el último domingo de nuestra vida como familia. Durante el culto de la mañana, Alejandro predicó sobre perdón y restauración. ¡Qué hipocresía! Esperanza cantó, Dios está en control. No se miraron directamente, pero yo percibía la tensión entre ellos. Por la tarde, finalicé los preparativos con Cristina. Organizamos todas las pruebas en sobres separados. Vas a conseguirlo, Carmen, y te vas a sentir libre después de esto, me dijo. Llegó la hora, culto de la noche, iglesia abarrotada, unas 250 personas. Alejandro dirigiendo el culto, Esperanza en el grupo de alabanza, cantando como un ángel. Lucía y Diego a mi lado, sin imaginar que sus vidas iban a cambiar en los próximos minutos. Cuando llegó el momento de los testimonios, varias personas hablaron, y entonces Alejandro dijo, ¿alguien más quisiera dar un testimonio? Me levanté.
Me gustaría compartir algo importante con la iglesia. Alejandro sonrió pensando que iba a hablar sobre la familia. Caminé hasta el frente con el sobre de pruebas. Me quedé frente a toda la congregación. Alejandro a mi lado sonriendo orgulloso. Esperanza tranquila en el grupo de alabanza. Hermanos, comencé. Hace 18 años me casé con el hombre que creí íntegro y fiel. Durante todo este tiempo apoyé su ministerio y confié plenamente en él como esposo y pastor. La gente sonreía creyendo que era un testimonio de gratitud. Alejandro seguía sonriendo, pero empezó a fruncir el ceño, notando algo diferente en mi tono. Pero hace 3 semanas Dios permitió que descubriera quién es realmente el hombre con el que vivo. Y hoy necesito exponer la verdad, porque esta iglesia merece saber qué tipo de pastor tiene. Alejandro se puso blanco. Esperanza se puso pálida. Un murmullo se extendió por la iglesia. Alejandro me engaña desde hace más de 1 año con la cantante Esperanza. Se encuentran en el despacho pastoral cuando él dice estar en reuniones. Frecuentan hostales los fines de semana y lo peor, Esperanza está embarazada de 11 semanas de un hijo suyo. El silencio fue ensordecedor. Alejandro se puso blanco. Esperanza empezó a temblar. Miguel soltó las baquetas conmocionado. Y yo continué. Tengo aquí 52 páginas de conversaciones entre ellos, extractos bancarios de los gastos en hostales y la ecografía que mi marido lleva en el bolsillo desde hace 3 semanas. Alejandro intentó interrumpirme. «Carmen, para, estás fuera de ti». Pero no paré. No, Alejandro, el que estaba fuera de sí eras tú cuando traicionaste los votos ante Dios y aún tenías valor para predicar sobre fidelidad. Empecé a repartir copias de las conversaciones. Esperanza gritó, «¡Eso no es verdad!», pero estaba preparada. «Entonces me explicas esta ecografía con tu nombre, mostrando un embarazo exactamente en el periodo en que los relacionas». Miguel le gritó a Esperanza, «¿Es verdad que estás embarazada?». Empezó a llorar sin poder responder. Toda la iglesia se alborotó. Alejandro intentó una última jugada. «Mi esposa está pasando por un momento difícil», pero le interrumpí. «Momento difícil es descubrir que llevo 20 meses siendo engañada. Es saber que preparé cenas para la amante de mi marido». Y entonces dije las palabras finales. «Esta es mi última vez aquí como esposa del pastor Alejandro. Puede quedarse con su amante embarazada, pero que no cuente conmigo para sostener esta farsa. Y ustedes decidan si quieren pastorearse por un mentiroso». Cogí a Lucía y Diego de la mano y salí de la iglesia con la cabeza en alto, dejando atrás 18 años de mentiras. Alejandro se quedó en el púlpito, ante 250 personas que ahora sabían exactamente quién era. ¿Pero creéis que mi venganza se limitó a esa exposición? Eso fue solo el principio. En los días siguientes, las consecuencias fueron más allá de lo que imaginé. Y no os vais a creer lo que pasó después. Cuando salí de aquella iglesia el domingo por la noche, no imaginaba la dimensión de lo que acababa de hacer. Pensé que solo estaba exponiendo a un marido infiel, pero en realidad había empezado una revolución en aquella comunidad. Y en los días siguientes descubrí que mi valor inspiró a muchas más personas de las que jamás imaginé. El lunes por la mañana, mi teléfono no paró de sonar. La primera llamada fue de Rocío, una de las mujeres del liderazgo de la iglesia. Estaba llorando al teléfono. «Carmen, has sido muy valiente. Tengo que contarte algo. Siempre sospeché que había algo entre Alejandro y Esperanza, pero nunca tuve valor para decir nada». Y entonces me contó que otras mujeres de la iglesia también habían notado señales extrañas. La forma en que Alejandro miraba a Esperanza durante los cultos. Cómo siempre se las arreglaba para hablar con ella después de los ensayos. Cómo Esperanza había cambiado de aspecto en los últimos meses. Pelo más arreglado, ropa más ajustada, maquillaje más elaborado. Pero, ¿sabéis lo que más me impresionó? Rocío me dijo que varias esposas de la iglesia comentaban entre ellas
cómo Alejandro había cambiado en los últimos meses, más presumido, más distante de la familia, siempre con prisas por salir de casa. Nos dábamos cuenta, Carmen, pero nadie imaginaba que fuera hasta ese punto. La segunda llamada fue aún más impactante. Era de Pilar, esposa de uno de los diáconos. Me contó que Alejandro había intentado ligar con ella hacía unos 8 meses. Me dijo que era una mujer especial, que merecía ser más valorada. En su momento, pensé que era solo cariño pastoral, pero ahora entiendo que también estaba tanteando el terreno conmigo. Gente, ¿os podéis imaginar? Alejandro no solo me engañaba a mí con Esperanza, se estaba aprovechando de su posición de pastor para insinuarse a otras mujeres de la iglesia. ¿A cuántas más no habría abordado si yo no hubiera descubierto y expuesto todo? El martes recibí una visita inesperada. Miguel. El pobre estaba destrozado. Vino a agradecerme que le hubiera abierto los ojos, pero también para desahogarse sobre la situación que estaba viviendo. Esperanza había confirmado el embarazo, pero estaba negando que el bebé fuera de Alejandro. Dice que el bebé es mío, que ustedes se están inventando toda esta historia para arruinarle la vida. Pero Carmen, yo no soy tonto. He hecho cuentas y, justo en el período de la concepción, ella siempre estaba ensayando con el grupo de alabanza. Ensayando. Y un cuerno. Miguel me enseñó mensajes que había encontrado en el móvil de Esperanza. Conversaciones donde le decía a una amiga que estaba enamorada del pastor y que pronto estaría libre para estar con él. Mensajes donde decía que yo era una mujer amargada que no sabía valorar a su marido. ¡Qué falta de escrúpulos! Pero lo que más me conmovió fue cuando Miguel dijo: Carmen, gracias por haber tenido valor para decir la verdad. Yo estaba viviendo una mentira, igual que tú. Al menos ahora puedo tomar decisiones basadas en la realidad, no en ilusiones. Y las decisiones no tardaron en llegar. El miércoles supe a través de Rocío que había habido una reunión extraordinaria del liderazgo de la iglesia. Alejandro había sido apartado del ministerio pastoral por tiempo indefinido. La junta directiva decidió que ya no tenía condiciones morales para liderar la congregación. Esperanza también fue apartada del grupo de alabanza. De hecho, ella y Miguel dejaron de frecuentar la iglesia completamente. Supe después que estaban viviendo separados y que Miguel había pedido el divorcio. El embarazo, que debería haber sido una alegría, se convirtió en el centro de una guerra judicial para determinar la paternidad. Pero ¿sabéis lo que más me llamó la atención? La reacción de mis hijos. Lucía y Diego, que el domingo se quedaron en shock con todo lo que vieron, poco a poco fueron entendiendo la situación. Lucía, que ya tiene 16 años, vino a hablar conmigo el jueves. Mamá, yo siempre noté que papá estaba muy raro últimamente. Ya no hablaba con nosotros como antes, siempre estaba con el móvil, siempre con prisas por salir de casa. Y cuando lo expusiste todo en la iglesia, me sentí aliviada, porque por fin entendí que no eran imaginaciones mías. Diego, al ser más pequeño, tardó más en procesarlo, pero me dijo algo que me emocionó mucho. Mamá, lo que hiciste fue valiente. Papá nos mintió a todos, incluso a nosotros. Defendiste a nuestra familia de la única manera que podías. Saber si mis hijos entendieron mi actitud y me apoyaron fue fundamental para seguir adelante, porque, seamos sinceras, exponer públicamente al padre de tus hijos no es una decisión fácil, pero se dieron cuenta de que no lo hice por venganza mezquina, sino por dignidad y honestidad. Alejandro, por su parte, tardó una semana entera en aparecer por casa. Cuando finalmente llegó el jueves por la noche, estaba completamente diferente. Abatido, sin esa postura de hombre seguro que siempre había tenido, me pidió hablar a solas. Carmen, sé que me equivoqué, sé que te hice mucho daño, pero no hacía falta que fuera de esa manera, delante de todo el mundo. ¿Qué los podéis creer? Aún intentaba culpabilizarme por la forma en que yo expuse su infidelidad, como si el problema fuera que yo lo contara y no que él me engañara. Le respondí con toda la tranquilidad. Alejandro, tuviste 20 meses para ser honesto conmigo. Tuviste decenas de oportunidades para confesar, para pedir perdón, para intentar arreglar el error. Elegiste seguir mintiendo, seguir humillándome, seguir usando la iglesia para ocultar tu farsa. La forma en que lo descubrí fue solo consecuencia de tus decisiones.
Intentó argumentar que aún me quería, que Esperanza había sido un error, que podríamos reconstruir nuestra familia, pero yo ya estaba mucho más allá de ese punto. Alejandro, no existe reconstrucción posible sobre una base de 20 meses de mentiras. Y sobre todo, no hay futuro entre nosotros cuando estás esperando un hijo con otra mujer. Fue entonces cuando me contó la verdad sobre el embarazo. Esperanza le había buscado el sábado, después de la exposición en la iglesia, desesperada y furiosa. Quería que asumiera públicamente la paternidad y pidiera el divorcio para casarse con ella. Cuando Alejandro dudó, le amenazó con demandas y escándalos aún mayores. Carmen, no sé qué hacer. Todo está fuera de control. La iglesia me ha apartado, Esperanza me está presionando, su marido me está amenazando con demandarme, mi vida se ha convertido en un caos. Sentí una pizca de lástima, pero enseguida recordé todos los meses que sufrí en silencio, todas las veces que me mintió a la cara. Alejandro, tú creaste este caos. Ahora tendrás que lidiar con las consecuencias. Pero una cosa te puedo garantizar. Ya no voy a formar parte de esta confusión. Quiero el divorcio y quiero que te vayas de casa lo antes posible. Aún intentó convencerme de que lo pensara mejor. Dijo que necesitábamos ser maduros por los niños. Pero yo ya había tomado mi decisión. Busqué un abogado el viernes mismo y presenté la demanda de divorcio por adulterio. Con todas las pruebas que tenía, sería un proceso rápido y sin complicaciones. La noticia se extendió rápidamente por la ciudad. Sevilla no es una ciudad pequeña, pero la comunidad evangélica aquí está bien conectada y todo el mundo se enteró de la historia. ¿Y sabéis cuál fue la reacción de la mayoría de la gente? Apoyo total a mi actitud. Recibí mensajes de mujeres que ni siquiera conocía bien, elogiando mi valor. Algunas contaban historias parecidas que habían vivido, otras decían que se habían inspirado en mí para tomar decisiones difíciles en sus propios matrimonios. Una mujer me escribió: Carmen, has demostrado que podemos ser fuertes y dignas incluso en la peor situación. Pero no todo fueron flores. Algunas personas criticaron la forma en que expuse a Alejandro. Decían que debería haber arreglado las cosas en casa, que la ropa sucia se lava en casa, que fue falta de prudencia hacerlo todo públicamente. A esas personas siempre les respondía lo mismo: cuando tu marido usa la iglesia para ocultar infidelidades, la iglesia tiene derecho a saber la verdad. Y hubo una consecuencia que no esperaba. Otras historias de infidelidad y abuso de poder en la comunidad evangélica empezaron a salir a la luz. Mujeres que se sintieron animadas por mi actitud comenzaron a denunciar a pastores, líderes y diáconos que se aprovechaban de sus posiciones. Fue como si hubiera abierto una compuerta que llevaba años cerrada. 2 semanas después de la exposición, Alejandro se fue definitivamente de casa. Alquiló un piso pequeño al otro lado de la ciudad y se llevó solo su ropa y objetos personales. Los niños se quedaron conmigo, le visitan los fines de semana, pero eligieron seguir viviendo en nuestra casa. Esperanza tuvo el bebé 7 meses después, un niño. La prueba de ADN confirmó que Alejandro era el padre. No se casaron, de hecho apenas se hablan. Él paga la pensión al niño, pero no tiene una relación estable con Esperanza. La pasión que parecía tan intensa en los mensajes que leí se desintegró completamente cuando tuvo que enfrentarse a la realidad. En cuanto a la iglesia, pasó por una renovación completa. Trajeron un nuevo pastor, revisaron todos los protocolos de conducta del liderazgo e implementaron un código de ética más estricto. Varias personas me dijeron que la iglesia quedó más sana después de todo lo que pasó. ¿Pero sabéis cuál fue el mayor cambio? En mí misma. Descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Aprendí que puedo enfrentar cualquier situación con dignidad y valor. Y sobre todo, aprendí que a veces hace falta tener valor para destruir algo que parece bueno para construir algo que sea verdadero. Y esa lección, queridos míos, fue solo el comienzo de mi nueva vida, porque después de pasar por todo esto, después de descubrir quién soy realmente cuando me ponen a prueba el límite, tuve que reconstruir completamente mi identidad. Y no os imagináis las sorpresas que me trajo esa reconstrucción. Y ahora llegamos al final de esta historia que cambió completamente mi vida. Hoy, 3 años después de aquella exposición en la iglesia, puedo decir que fue la mejor decisión que jamás tomé. Pero antes de contaros cómo se transformó mi vida, quiero compartir con vosotras las lecciones más importantes que aprendí en este proceso, porque estoy segura de que muchas de vosotras os vais a identificar con lo que voy a decir. La primera lección que aprendí es que la intuición femenina rara vez se equivoca. Durante meses sentí que algo era diferente en Alejandro, pero elegí ignorar esas señales porque confiaba en él. Hoy entiendo que cuando una mujer experimentada siente que algo no va bien en su relación, debe investigar. Nuestra intuición es un regalo, no una paranoia. La segunda lección es sobre la dignidad. Durante 18 años construí mi identidad siendo la esposa del pastor. Cuando descubrí la infidelidad, me di cuenta de que me había perdido a mí misma en ese papel.
Aprendí que nuestra dignidad no puede depender del comportamiento de otras personas, ni siquiera de nuestro marido. Nuestra dignidad viene de dentro, de nuestras decisiones, de nuestra integridad. La tercera lección fue sobre el valor. No os imagináis lo difícil que fue tomar la decisión de exponer a Alejandro públicamente. Podría haber elegido el camino más fácil, confrontarlo en casa, aceptar sus disculpas, fingir que no había pasado nada, pero aprendí que a veces ser valiente significa elegir el camino más difícil, porque es el camino correcto. ¿Y sabéis cuál fue la mayor sorpresa en mi reconstrucción? Descubrí que soy mucho más fuerte y capaz de lo que imaginaba. Durante años, Alejandro tomaba todas las decisiones importantes de la casa. Me acostumbré a ser dependiente de él, financieramente, emocionalmente, socialmente, pero cuando me vi sola, descubrí que puedo cuidarme perfectamente a mí misma y a mis hijos. 4 meses después del divorcio, empecé a trabajar de nuevo. Había dejado de trabajar cuando nació Lucía, 16 años antes. Confieso que estaba asustada, pensando que sería difícil volver al mercado laboral después de tanto tiempo. Pero conseguí un trabajo en una clínica veterinaria aquí en Sevilla. Siempre me han gustado los animales. Y hoy soy supervisora administrativa allí. Y hay algo que os va a parecer interesante. Volver a trabajar me devolvió una autoestima que ni sabía que había perdido. Tener mi propio dinero, mis propias responsabilidades, mi propia identidad profesional fue liberador de una forma que no puedo describir. Toda mujer debería experimentar esa sensación de independencia. Lucía y Diego se adaptaron muy bien a la nueva realidad. Lucía, que hoy tiene 19 años, está en la universidad estudiando psicología. Siempre me dice que mi actitud aquella noche en la iglesia fue un ejemplo de fuerza femenina para ella. Mamá, me enseñaste que una mujer no tiene que aceptar que la falten al respeto sin importar quién sea la persona. Esas palabras suyas valen más que cualquier elogio. Y Diego, ahora con 17 años, mantiene una relación respetuosa con su padre, pero eligió quedarse viviendo conmigo. Me dijo una vez: «Mamá, lo que hizo papá estuvo mal, pero la forma en que lo manejaste me enseñó sobre el carácter». Escuchar eso de mi hijo me llenó de orgullo. ¿Y Alejandro? Bueno, Alejandro está viviendo las consecuencias de sus decisiones. Perdió el ministerio pastoral definitivamente, ninguna iglesia quiso recibirlo después de lo que pasó. Hoy trabaja como comercial en una tienda de materiales de construcción, tiene una vida modesta, paga la pensión del hijo que tuvo con Esperanza y por lo que me llega está bastante solo. La gran pasión que parecía justificar toda aquella traición duró menos de 8 meses después de ser expuesta. Miguel, el pobre, rehizo completamente su vida. Se mudó a Madrid, empezó a frecuentar una iglesia diferente y el año pasado me envió una postal anunciando que se había vuelto a casar. Escribió: «Carmen, gracias por haberme abierto los ojos. Hoy soy un hombre mucho más feliz y consciente». Me alegré mucho por él. ¿Pero queréis saber cuál fue el mayor cambio en mi vida? Descubrí el amor propio. Durante años busqué validación en la mirada de Alejandro, en la aprobación de la iglesia, en la opinión de los demás. Hoy, a los 55 años, he aprendido que la opinión más importante sobre mí es la mía propia. Y puedo decir que me gusta mucho la mujer en la que me he convertido. De hecho, hace 1 año y medio conocí a alguien especial. Se llama Fernando. Tiene 59 años, es veterinario. Le conocí a través del trabajo en la clínica. Es un hombre íntegro, divorciado hace 6 años, padre de 2 hijas ya mayores. No tenemos prisa por nada. Estamos construyendo una relación basada en el respeto, el compañerismo y la honestidad. Fernando conoce toda mi historia. Incluso vio los vídeos que circularon por internet en la época de la exposición. Sí, alguien grabó todo aquella noche en la iglesia y lo subió a las redes sociales. Siempre me dice que admira mi valor y que fue ese valor lo que le atrajo de mí. Carmen, eres una mujer que sabe lo que quiere y no acepta que la falten al respeto. Eso es muy atractivo. ¿Y sabéis algo que me llena de orgullo? En estos últimos 3 años he recibido decenas de mensajes de mujeres que vieron los vídeos de mi exposición o conocieron mi historia de otras formas. Mujeres que se inspiraron en mi actitud para tomar decisiones difíciles en sus propias vidas. Una de ellas me escribió: «Carmen, tu valor me dio fuerzas para denunciar a mi marido que me maltrataba. Hoy soy libre y feliz». Otra dijo: «Me demostraste que una mujer de 50 años puede empezar de nuevo y ser feliz sola». Estos mensajes me emocionan profundamente porque demuestran que mi dolor no fue en vano, sirvió para ayudar a otras mujeres.
Hoy entiendo que aquel martes de abril, cuando encontré el móvil de Alejandro en la cocina, no fue el día que se desplomó mi vida, fue el día que empezó mi verdadera vida. Porque solo cuando dejamos de vivir la mentira es cuando podemos empezar a vivir nuestra verdad. ¿Y cuál es mi verdad? Que soy una mujer fuerte, independiente, capaz de tomar decisiones difíciles y de reconstruir mi vida las veces que sea necesario. Que no necesito a un hombre para completarme, pero puedo elegir compartir mi vida con alguien que me respete y me valore. Que mi edad no es una limitación, es una ventaja, porque a los 55 años sé exactamente quién soy y qué quiero. Para vosotras que me estáis escuchando y que tal vez estéis pasando por situaciones parecidas, quiero dejaros un mensaje. No tengáis miedo de ser valientes. No aceptéis vivir una mentira por seguridad o comodidad. No dejéis que nadie, ni siquiera el marido de décadas, destruya vuestra dignidad y autoestima. Sois más fuertes de lo que os imagináis. Sois más capaces de lo que creéis. Y merecéis vivir una vida verdadera, basada en el respeto y la honestidad. Si yo pude, a los 52 años, reconstruir completamente mi vida, vosotras también podéis. La venganza que planeé en aquella época no fue contra Alejandro o Esperanza, fue a favor de mí misma. Fue elegir mi dignidad por encima de la comodidad de la mentira. Fue decidir que merecía más de lo que estaba recibiendo. Y hoy puedo decir, valió la pena cada segundo de aquel momento difícil. Espero que mi historia os haya tocado de alguna manera. Espero que hayáis entendido que no importa la edad que tengamos, siempre podemos elegir empezar de nuevo, siempre podemos elegir nuestra dignidad, siempre podemos elegir la verdad. Ahora quiero saber de vosotras, ¿qué os ha parecido mi historia? ¿Creéis que hice bien al exponer a Alejandro públicamente? ¿Conocéis alguna historia parecida? Dejad en los comentarios vuestras opiniones, vuestras experiencias, vuestras reflexiones. Me encanta conversar con vosotras y saber cómo mis historias impactan en la vida de cada una. Y si os ha gustado el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros y activar la campanita de las notificaciones. Tengo muchas otras historias reales para compartir con vosotras, historias de superación, de valor, de mujeres que se enfrentaron a grandes desafíos y salieron victoriosas. Hasta el próximo vídeo y recordad siempre, sois más fuertes de lo que os imagináis.